pueda sentir, Señor, que la atmósfera, Señor, se pueda saturar de tu presencia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Gloria a Cristo. Quiero recordarle los matrimonios. Vamos, anímense, matrimonio. Los esperamos el próximo 5 de octubre. Arrancamos a las 8 de la noche. Vamos a tener ministración, vamos a tener palabra, vamos a tener oración, 24 horas de oración continua. Vamos a tener oración continua. Las peticiones de hoy y las peticiones del próximo miércoles, vamos a tener un cuarto de oración orando por esas peticiones, y vamos a estar orando también por los matrimonios. Amén. En las últimas semanas la pastora ha estado predicando que el heridor anda suelto, que el heridor viene por los matrimonios, y creemos que eso lo vamos a ganar a base de oración. Amén. Ahora bien, es interesante cómo es que Dios empieza a desarrollar ciertas prédicas, ciertas palabras en la boca de nuestra pastora y de los siervos de Dios que tenemos la oportunidad de dar una enseñanza. Como iglesia, nosotros nos desarrollamos o nos componemos de algo que llamamos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad muy grande. Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad muy grande. Y una de las responsabilidades que me llama la atención es predicar las buenas nuevas. Amén. Mi pregunta es, ¿cómo es que usted predica las buenas nuevas? ¿Usted receta palabra? Porque cualquiera puede recetar palabra. Mi pregunta es, ¿su testimonio dice lo que usted predica sobre las buenas nuevas? Silencio total. Empecé como muy rudo, mejor voy más suave. Voy más suave. Dentro de lo más común es eso, predicar la palabra de Dios. Como cuerpo de Cristo dejamos siempre algo de lado, porque Dios nos da una gran comisión. Muy bien claro está esto. Hay una gran comisión y tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacerlo con otros testimonios. Pero a Dios lo que le encanta y lo que le gusta es gente visionaria, gente que le gusta enamorarse de lo que Dios quiere que Él haga para su pueblo. Aquí lo importante es entender de que cuando Dios establece una visión, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que enamorarnos de esa visión y hacer cumplir esa visión. Amén. Cuando Dios da una visión, nosotros tenemos que hacer y tenemos que ser. Tenemos que hacer y tenemos que ser obedientes a esa visión. Y lo más importante, obedientes a la persona que Dios le da esa visión. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Dios le dio una visión a esta iglesia, pero no se la dio a Celso ni se la dio a ninguno de ustedes, se la dio a nuestra pastora. Como cuerpo de Cristo somos obedientes a esa visión, pero tenemos que ser obedientes a la persona que Dios le dio esa visión, que es nuestra pastora. Amén. Esa visión es lo que hace que como cuerpo de Cristo empecemos a poner en práctica y en acción y fe lo que Dios le da a ella. Amén. Esta visión tiene que ponerse en práctica y en acción, porque cuando Dios da una visión, Dios también da la provisión. Y esto quiere decir que tiene que haber un crecimiento en base a lo que Dios le da a ella como pastora. Le explico. Siempre hay un antes, hay un durante y hay un después. El antes era hace, no sé, 10, 11 años que iniciaron en la casa en el centro. Y en el antes empezaron 8 personas. Pero empieza el durante, donde en ese durante sucedieron infinidad de cosas, pasaron antillitas y pasamos aquí, y hoy somos lo que somos, Iglesia Portadores de su Gloria. Amén. Ahí vamos. En ese antes, la iglesia no era lo que es hoy. Antes la iglesia no era lo que es hoy. Antes eran 8, ahora vemos 1000 y resto. En ese antes, usted no era lo que es hoy. Doña Lidia, Pastora Lidia, de las primeras que estuvo, no es lo que es hoy.
Y así sucesivamente, cuando usted llega a esta casa, usted en el momento que llega hoy ya no es lo que era antes. Usted es otra persona. Usted es alguien diferente. Pero ¿cómo usted logra eso? Siendo obediente a lo que se le dio en el momento que usted llega aquí. ¿Qué es lo que se le da? Una visión. Si usted es obediente a esa visión, usted hoy debería ser diferente a lo que usted era antes. Ahora autoanalícese. ¿Verdaderamente usted es diferente a lo que era antes? Y suenan los bombos. Piense un poquito. Si relacionamos eso, el antes y el hoy, podemos ver que si soy obediente, soy otra persona. Y como nuestra pastora fue obediente, hoy la iglesia es otra cosa. Amén. Porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y en triunfo. Amén. Sucede igual en nuestra vida. Pero hay algo interesante. Si no somos obedientes, ¿dónde estamos ahora? Y muchas personas no han sido obedientes y hoy no están aquí. Muchas personas no han sido obedientes y hoy no están aquí. Sus razones habrán. Pero si usted tiene claro que usted llega a esta casa y usted se enamora de la visión, esa visión te catapulta a ser alguien diferente, a ser alguien en el cuerpo de Cristo, a hacer lo que Dios quiere que se cumpla como propósito en su vida. Amén. Pero ¿de cuál visión le estoy hablando? La visión de casa. Y me llamó la atención porque hace tiempo, yo tengo aproximadamente 7 años como cristiano, como hijo de esta casa. Y hace un poco tiempo no se habla de la visión. Y hay personas nuevas que tal vez han escuchado que hay una visión, tal vez han escuchado que es la visión. Pero le voy a explicar cuál es la visión de esta casa. La visión de esta casa es hacer de cada persona, hacer de cada uno de ustedes un discípulo lleno del Espíritu Santo, enviado a las naciones para ganar almas para Cristo. Y ver cómo trabaja esto. La iglesia prepara un encuentro. La iglesia llega y prepara un encuentro para ganarlo a usted. Y la ganamos. Usted va a su encuentro y usted empieza a ser preparado en academia. Y son muy pocos los que aguantan el proceso de academia, porque no entienden el proceso de Dios en sus vidas. Empiezan que tía Marta aquí, tía Marta allá. Perdón por esa señora, estoy aquí hoy. Qué pena. Y en ese momento Dios empieza a prepararte, te empieza a adiestrar en base a esa visión para luego enviarte lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo que hicieron con usted, usted lo haga con otros. Que lo que hicieron con usted, usted lo haga con otros. Amén. Esa es la visión. Si nos vamos al libro de Nehemías, encontramos una historia bien interesante. Y hemos estado hablando de Nehemías y hablamos de la reconstrucción de las murallas y las puertas, y todo eso es interesante. Las puertas se reconstruyeron, Jerusalén la volvieron a levantar. Y es maravilloso entender que en base a esta visión es así como el libro de Nehemías se desarrolla. Porque Nehemías llega y hace un reclutamiento de personas. Esta iglesia hace un reclutamiento de personas para levantar una obra. Esta iglesia reclutó a cada uno de ustedes para que hoy lo que estamos levantando lo levantamos todos juntos. No ha sido únicamente la pastora, no ha sido únicamente los pastores, han sido todos ustedes. Amén. Usted es parte de esto. Usted es parte de esto. Usted es parte de esta visión. Y usted va a crecer si usted es obediente. Amén.
Ayer nosotros en matrimonios tenemos discipulados y tenemos 2 generaciones. Y nos dimos a la tarea de ir a visitar 3 discipulados que estaban dándose ayer. Y llegamos a hablar con ellos, a darles una palabra de motivación. Y me agradó porque en todos los discipulados pues siempre falta gente, y tenemos entendido por trabajo o alguna circunstancia, pero los motivamos, les dijimos que gracias, porque ellos se están preparando para preparar otros matrimonios. Eso es lo que quisimos darles a entender, perdón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas quieren hacer, pero no se quieren adiestrar. Quieren nada más llegar a hacer, y las cosas no son así. Usted tiene que prepararse, porque si usted no es responsable en lo poco, en lo mucho no va a ser responsable. Si no eres poco en lo fiel, en lo mucho tampoco. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Pero estábamos contentos porque vimos que el equipo está trabajando de la mejor forma. Así que yo lo invito a que usted pueda ser parte de estos equipos de discipulados. Amén. Y Dios levanta personas como usted y como yo. Dios te escoge para ser parte, para levantar los muros y las puertas de esta iglesia, que por muchos años ha sido apedrada, por muchos años ha sido criticada, por muchos años ha sido señalada. Pero Dios te escogió a ti para que usted ayude a construir una muralla, para que usted ayude a construir las puertas, y sobre todas las cosas a proteger esta iglesia. Ustedes y yo somos los encargados de proteger esta iglesia, porque si nosotros no protegemos la casa que Dios nos dio, ¿quién lo va a hacer? Satanás ha querido venir a destruir esta casa, pero hoy le quiero decir, si Dios te escogió, es porque usted y yo tenemos la capacidad para pararnos, para posicionarnos y decirle a Satanás: Satanás, retrocede. Amén. Nehemías era de esos líderes de esta familia, portadores de su gloria. Nehemías era un portador de la gloria de Dios. Yo creo que Nehemías venía a esta iglesia porque era un líder de verdad. ¿Dónde están los líderes de verdad? Líderes que le sirven a Dios, pero líderes que aman la visión, pero líderes que son obedientes a la dueña de la visión. ¿Se acabaron los amenes? Porque cuando hablamos de obediencia a la que es perteneciente a la visión, hay muy pocos que son obedientes. Pero sigue la construcción. Pero después de que la construcción, y en medio de la construcción, durante la construcción, siempre hubo una oposición. El pastor Abraham les hablaba de Tobías, y que siempre hay oposición. Cuando usted va a hacer algo, siempre va a haber una oposición en su vida. Métaselo en su cabeza. Lo que usted se proponga, va a haber oposición. Pero si no le cuesta, no sabe rico. Si usted no dice: tuve que lucharla, tuve que ponerle, usted no lo cuida. Porque cuando usted le dan digámoslo de esta forma, cuando usted le dan algo regalado, usted no lo valora y no lo cuida. Pero si a usted le cuesta, usted lo cuida con su vida. Amén. Después de esta obra, terminó la obra, venía lo más importante. Y es aquí donde empieza lo importante, porque es interesante cómo se desarrolla la historia de Nehemías. Porque es que Dios levanta a Nehemías, pone esa inquietud en el corazón de Nehemías, y Nehemías reconstruye las murallas y las puertas. Y el libro de Nehemías se divide en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 6, esos primeros capítulos, se habla de la reconstrucción de las murallas. Pero del capítulo 7 en adelante se habla de la reconstrucción, diga, mía, del pueblo de Dios. Del capítulo 7 en adelante es la reconstrucción del pueblo de Dios. Y para reconstruir al pueblo de Dios se necesitan líderes, se necesitan personas que enseñen a construir vida
vidas. Pero para enseñar a construir vidas, usted tiene que ser instruido para ser parte de esa construcción de vidas. Usted no puede reconstruir la vida de nadie si usted no se ha reconstruido su propia vida y si no es instruido para construir vidas. ¿Cómo usted va a ir a enseñarle a alguien sobre la vida si usted no ha sido instruido para ser reproducido en la vida de alguien? Y es ahí donde había una instrucción, donde había un ordenamiento de parte de Nehemías. Y en Nehemías 7, 1-3 dice lo siguiente, y mire qué interesante: y luego de que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananías y a Ananías, jefe de las fortalezas de Jerusalén. Y mire lo que dice aquí, lo interesante: porque este era varón de verdad, temeroso más que muchos. ¿Habrá un varón temeroso más que muchos? ¿O habrá una varona temerosa más que muchos? Pero lo interesante es que él dice: cuando se termina de levantar, fueron señalados, se escogieron personas, unos porteros, unos cantores, otros levitas y otros servidores. Y dice el 3: y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas, y señalen guardas de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de su casa. Y mira lo interesante: hay un grupo de intercesores que están haciendo esto. Nehemías da la instrucción y le dicen: no se abren las puertas. Los guardas, los que van a orar, los que van a cuidar, van a estar ahí y se van a turnar, y cada quien va a cumplir con su horario. Estas mujeres y estos hombres que están orando, cada uno cumple con su horario. El que se levanta a las 3, se levanta a las 3 en punto y ora. Al que le toca a las 4, se levanta a las 4 y ora. El que le toca a las 5, se levanta a las 5 y ora. Ellos no ponen en juego lo que Dios les ha dado, porque en el momento que el que le toca levantarse a las 4 no se levanta, se corta y dejan una puerta abierta para que Satanás penetre. Pero mire, como cuerpo de Cristo, todos tenemos una función específica. En este momento ellos orando, en el otro momento unos sirviendo, en otros momentos otros en el baño, otros predicando. Pero habían instrucciones específicas para aquellos que tenían dones específicos. Dones específicos. Y mire lo que dice Nehemías 7:73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo y los sirvientes del templo, los servidores del templo, y todo Israel en sus ciudades. Nehemías era un líder que sabía organizar. Nehemías era un líder que organizaba, y él tenía claro algo: que todo lo que se iba a hacer era para mejorar el trabajo de Dios. Los trabajos estructurales, los trabajos físicos ya estaban finalizados. Lo que seguía era cuidar y proteger la ciudad y la obra de Dios. Ya la iglesia está construida, es más, ya la compramos. Ya hay piso bonito, faltan algunos detalles, pero ya usted viene y está sentadito cómodo y cómoda, ¿verdad? Hay aire acondicionado. Cuando no había aire, todo el mundo aquí. Y ahora que hay aire, todo el mundo está. Yo no entiendo qué vamos a hacer con la gente. Pero gloria a Cristo. Pero cuando ya se terminó la edificación, hay algo que hay que hacer, que es cuidar lo que hay dentro de la edificación. Porque la edificación fue construida para algo específico.
Pero los que vienen a la edificación tienen una necesidad, porque muchos de nosotros venimos del mundo y venimos aquí para ser restaurados, para ser protegidos, para ser instruidos. Amén. Y eso lo que Nehemías tenía claro, y eso era el propósito claro de Dios. Entonces Nehemías nombra porteros, cantores, levitas, guardas. Lo interesante de esto es que enmarca claramente los servidores del templo de Dios. Estos servidores eran los que estaban ahí haciendo y eran representantes de Jesús en el templo. Amén. Eran aquellas personas que estaban ahí para abrazar, para cuidar y para proteger. ¿Y por qué es que Nehemías les dice: cierren las puertas y cuidemos? Porque Nehemías no quería que fuéramos sorprendidos nuevamente. Entonces Nehemías decía: cierren las puertas, porque no voy a dejar ni una endija abierta para que entre Satanás hasta que estemos preparados para poder luchar contra Satanás. Amén. Y es ahí donde el trabajo del servidor se enmarca y se establece. Nehemías quería que el pueblo no fuera sorprendido, y la instrucción era bien clara. Y muchas veces damos una instrucción y hacemos otra cosa. Muchas veces le dicen: quédese aquí en la puerta, y usted se va para otro lado. Y si alguien le dice: quédese en la puerta, quédese en la puerta, porque hay una instrucción de la persona que tiene la visión. Nehemías era el que dio la instrucción, y si Nehemías dijo: los servidores del templo se quedan en el templo, los servidores del templo se quedan en el templo. Si Nehemías decía sencillamente: usted va a hacer esto, ellos hacían eso. Amén. Nehemías tenía claro que no podía hacer solo el trabajo. Nadie puede levantar la obra de Dios solo. Por eso es que se necesita un cuerpo, por eso es que se necesita gente, personas que puedan hacer la obra de Dios claramente. Pero Dios lo que necesita son mujeres y hombres temerosos de Dios. Amén. Esto implica una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad se basa en muchas cosas. Y como iglesia necesitamos estar comprometidos, ser temerosos y cuidar la obra de Dios. No estábamos hablando de cuidar la edificación, estábamos hablando de nosotros mismos, ser responsables nosotros mismos, cuidar nosotros mismos y ser temerosos de Dios nosotros mismos. Porque cualquiera puede venir y pintar, pero su corazón no tiene temor de Dios, porque usted le da sopa de muñecas a la mujer. Usted, mujer, puede estar en la puerta sirviendo muy bonito y tiene un vocabulario que bueno, pero mire lo interesante y lo bonito. Enmarca a los que son servidores. Y el servicio es un don de Dios. Lo podemos ver en Romanos 12:7. Y quiero dar un ejemplo muy interesante, que es el de los cantores y los salmistas. Estos son llamados por Dios, y ahí es donde Dios me bofeteó. Me dice Dios: usted puede cantar, pero usted no canta bonito. Pero los cantores y los salmistas tienen un don especial. Son las personas que introducen al pueblo a la presencia, son los que ministran a Dios. Pero mira lo interesante, tiene una gran responsabilidad, porque esos cantores, esos salmistas, cantar puede cantar cualquiera, pero aquellos que tienen el don y son llamados para eso, tienen una gran responsabilidad. Los salmistas ayunan. No oigo ningún salmista diciendo amén. Los salmistas oran. No oran 5 minutos. Los salmistas estudian y leen la palabra.
Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y si usted tiene un don, tiene que tener claro que ese don Dios se lo da, pero para que ese don se ponga en práctica, usted tiene una responsabilidad con Dios de hacer que ese don se reproduzca, hacer que ese don cause un efecto en una persona. Si usted tiene un don, usted tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que conocer palabra, para que ese don, cuando usted lo utiliza, esa persona sea ministrada en base al don que Dios le ha dado a usted. Amén. Amén. Pero no todos quieren pagar el precio. No todos quieren pagar el precio. Pero después de la construcción, Nehemías dio una orden. Nehemías 7:3. Y les dije: no se abra la puerta de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar la puerta y trancarla. Obediencia. Cuando usted acepta a Dios, acepta a Jesús, reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted lo reconoce y lo acepta por fe, una medida de fe que le dan, porque usted no sabe, usted no ve a Jesús, no ve usted por fe, por una convicción. Pero de ahí en adelante, su salvación usted la conserva por obediencia. Por obediencia, no por fe, por obediencia. Porque usted puede decir que tiene fe y peca, y su fe puede hacer muchas cosas, pero su pecado. Porque es interesante que usted puede estar en un pecado y Dios puede utilizarte para que alguien reciba sanidad, porque es Dios el que sana, no es usted. Amén. Así que el principio de la salvación es la obediencia. Y si somos obedientes es porque queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando no somos obedientes, es ahí donde pasan y suceden cosas en nuestra vida que después nos estamos lamentando por no ser obedientes. Y muchos saben de lo que estoy hablando. Pero nosotros, como escogidos de Dios, tenemos que cuidar lo que Dios construyó en nuestra vida. Tenemos que cuidar y saber y tener claro que si somos obedientes vamos a estar en bendición, pero si somos desobedientes vamos a estar en maldición. Como iglesia y bajo la instrucción de Dios, tenemos que hacer que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, para que Dios se pueda glorificar en aquellas personas que necesitan de Dios. Amén. En Nehemías 7:5 se habla de la obediencia y dice lo siguiente: entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles y a los oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según su genealogía, y hallar el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontrara en los escritos así. Y si usted sigue leyendo, usted empieza a ver toda la genealogía de la que habla Nehemías. Y esto me quiere decir que lo que quiere Dios es un crecimiento de generación en generación. Que lo que usted recibe de Dios, sus hijos lo reciban. Que lo que sus hijos reciben de Dios, sus nietos lo reciban. Que lo que sus nietos reciben de Dios, sus bisnietos, y así, etcétera, etcétera. Para que la generación de Dios empiece a crecer. Sencillamente es claro, Dios te trajo a este lugar, te adiestra y te prepara para que los que vienen detrás suyo puedan recibir lo que usted recibe. Porque sencillamente dice que si usted está en obediencia, hasta 1000 generaciones alcanzará. Pero si usted está en desobediencia, ¿saben lo que sucede? Amén. Pero mire, esto me agrada mucho. Nehemías tenía bien claro algo. Lo importante no era construir el templo, reconstruirlo. Lo importante es lo que iba a suceder después de la construcción del templo, después de la reconstrucción de las puertas. Era lo que iba a suceder. Se tenía que reconstruir para darle abrigo y protección, para proteger lo que era de Dios físicamente. Pero después de la construcción empieza lo bonito.
que es el plan original de Dios. ¿Y cuál es el plan original de Dios? Es lo que Dios quiere instruir al pueblo en su palabra. Les dije que el libro de Nehemías se divide en dos partes: la construcción de las murallas y las puertas, y la reconstrucción del pueblo, de mí. Y para reconstruir mi vida, no se reconstruye como una pared, se reconstruye en base a la palabra de Dios. Si su vida no tiene la palabra de Dios, su vida no ha sido reconstruida. Por eso es que muchas veces estamos en la situación que estamos, porque la palabra de Dios no está en mí. Si la palabra de Dios estuviera en mí, yo actúo como la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice: me dieron una cachetada, ponga la otra. Y usted no pone la otra, usted lo que se cuadra es a pelear. Es un ejemplo así, leve. Ahora con esto de la huelga, sí, Nehemías 8:1. Una instrucción, una orden. Y se juntó todo el pueblo y se juntó todo el pueblo en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las puertas de las aguas? Y dijeron a Esdras, es el escriba, que es el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. Mire qué interesante. Hablo de Nehemías y entra Esdras a escena. Nehemías da la instrucción, Nehemías reconstruye todo, Nehemías da las órdenes, Nehemías es el que administra, el que maneja la orquesta. Pero él le da la orden al pueblo: júntense todos como Y a veces estamos como 5 hombres, estamos divididos. Decimos que hay que orar en ese sentir, y estamos orando por perdón, y el otro está orando por gracia o lo que no sé. Decimos que todos vamos a cuidar, y otros están jugando en vez de cuidar. Decimos que vamos a ayunar, y me gustaría hacer un balance, a ver cuántos de los 1000 y resto que somos de esta iglesia ayunaron verdaderamente. Imagínense si los 1000 y resto hubiéramos ayunado. Satanás sabe que ve la iglesia de largo y sale corriendo. Pero somos 1000 y resto, y el 10% somos los que ayunamos. Usted está aquí no para estar en una silla, es para ser instruido, para ser adiestrado y para dar lo que usted recibe de parte de Dios. Amén. Así es como se reconstruye el pueblo de Dios. Amén. Y Nehemías 8 dice: y se juntaron todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Quiero detallar algo interesante. Esdras, el que fue el encargado de leer la palabra. Esdras fue el encargado de instruir al pueblo en la palabra. Usted ve a la pastora con el rodillo pintando. Usted la ve. Le aseguro que ella, si lo tiene que hacer, lo hace. Se lo aseguro. Pero usted la ve haciendo eso. No, ¿verdad? Contésteme, ¿usted ve a la pastora pintando? No. Pero usted sí ve a la pastora predicando, y ella le da palabra exquisita, ¿sí o no? Pero usted ve a otras personas administrando la iglesia, cuidando la iglesia, las sillas, que pintando, que aquí, qué bonito. Cada quien tiene una función específica, y la función específica
de nuestra pastora es darle la palabra para construir sus vidas nuevamente. Amén. Ella necesita ese tiempo para meterse con el Señor y poder reconstruir la vida nuestra en base a la palabra. La pastora no puede agarrar a todos y alzarlos y chinearlos una hora, no da abasto. Pero si usted tiene oídos para oír e introduce la palabra en su corazón, lo que ella detrás de este púlpito le dice a usted en base a la palabra, su vida va a ser reconstruida. Amén. Entonces, lo interesante es aquí donde viene. Y Esdras sencillamente empieza a leer el libro de la ley. Y es ahí donde empieza a reconstruir el pueblo nuevamente en base a la ley, en base a la palabra. Es ahí en Nehemías 8:5 y dice lo siguiente: abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Yo necesito que usted me ayude a predicar de aquí en adelante. Ayúdeme con esto, porfa. Quiero que me ayude a predicar. Y dice Nehemías 5:8: y abrió pues el libro a los ojos del pueblo, y todo el pueblo estaba atento cuando abrió, porque él estaba más alto. Quiere decir que él estaba en el púlpito, estaba en una posición más alta, y todo el pueblo estaba así. Y el pueblo, cuando él abrió el libro, el pueblo estaba atento. Cuando él empezó a leer la palabra, a instruirlos en la palabra, el pueblo estaba atento, todo el mundo atento. Esdras se sube al púlpito. El púlpito es un lugar sagrado, es un lugar donde no cualquiera puede subirse a hablar lo que no tiene que hablar. Al púlpito se suben las personas que se meten en la palabra, que viven la palabra y pueden instruir y reconstruir al pueblo en la palabra. Amén. Y mire. Y Esdras se subió al púlpito. Estaba en lo más alto. Estar en lo alto significa algo. Significa que la palabra de Dios en su vida te sube y te lleva a otro nivel. Esdras estaba en otro nivel porque tenía la palabra. Él era el sacerdote que escogió Dios para instruir al pueblo en la palabra, porque él vivía la palabra y él tenía la palabra en la vida de él. Entonces él estaba en una posición alta. Y cuando él enviaba la palabra y aquellos que estaban atentos recibían la palabra, tenían la posibilidad de estar al nivel de la palabra. La palabra es la que te hace crecer. Si no tienes palabra, no vas a crecer. Amén. Y estaba enseñando lo del libro de la ley, y él estaba arriba. Y mira lo interesante, porque Deuteronomio 28:13 dice: y te pondrá Jehová como cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres. ¿Si qué? Si eres obediente, vas a estar arriba. ¿Obediente a qué? A la palabra que Dios le da a Moisés. Y a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo ordeno hoy, para que guardes y cumplas. ¿La cumples? ¿Por qué se callan? ¿La cumples? Amén. Por fe, por lo menos. Vámonos. Conmigo. Esdras está en la parte alta por la palabra. El pueblo estaba como un solo hombre,
poniendo atención lo que Esdras estaba diciendo. Y Esdras lo que estaba leyendo era el libro de la ley. Que la ley que Dios le dio a Moisés era el mismo libro que estaba leyendo Esdras. Y en Deuteronomio 28, parte de ese libro decía que aquellos que son obedientes a los mandatos de Dios van a estar siempre como cabeza, no como cola. Van a estar solamente arriba por el poder de la palabra. Y si usted tiene la palabra en su corazón, usted va a estar solamente arriba. Mire qué hace Esdras. Nehemías 8:6. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo. Predique conmigo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dice el 6. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Y todo el pueblo respondió. Amén. Dos amenes. Y alzó sus manos. Y el pueblo se humilló y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Cuando Esdras dijo a Dios, cuando Esdras bendijo a Dios, estaba invitando al pueblo a adorar a Dios en la dirección de la convocatoria. Póngame atención. Cuando Esdras abre el libro de la ley, lee el libro. Dame chance. Cuando Esdras abre el libro de la ley, lee el libro de la ley, él estaba en lo más alto porque la palabra estaba siendo aplicada en él. Y él dijo, y bendijo a Dios. Le estaba diciendo la convocatoria del pueblo. ¿Y cuál era la convocatoria del pueblo? ¿Cuál era la convocatoria del pueblo? ¿Cuál era? Todos como un. Y bendijo Dios. Y bendijo a Dios. Todos estaban atentos a la convocatoria. ¿Cuál era la convocatoria? Predique conmigo. ¿Cuál era la convocatoria? Como un solo hombre. Hagámonos como un solo hombre. Hagámonos como un solo hombre. Hagámonos. Lo invito a que seamos un solo hombre. Dame un toque. Obediencia a la indicación de Nehemías. Como un solo hombre. Como un solo hombre. No se salga la administración. La palabra se estaba leyendo y el pueblo estaba atento. Esto es lo que pasa muchas veces, que la palabra, la administración se está dando y usted no está atento para recibir lo que Dios quiere darle. Quiero que me ayude con el mayor de los respetos, como un solo hombre. Si todos me harían el favor, y con el amor que les tengo, de que hagamos un solo hombre aquí adelante, se los agradecería un montón. Hoy yo quiero callarle la boca a Satanás, porque muchas veces allá atrás usted pierde la comunión con el Padre. Como un solo hombre. Como un solo hombre. Y cuando Esdras dijo, y bendijo a Dios, todo el pueblo respondió: Señor, te bendigo. Vamos conmigo. Señor, te bendigo.
Y en ese momento la atmósfera cambió. En ese momento la atmósfera cambió. En ese momento el pueblo, como un solo hombre en la convocatoria, empezó a adorar. Como un solo hombre, sin espectadores, sin espectadores, como un solo hombre adorando. Tu espíritu está